Hola, mi nombre es José Carlos Ruiz Humanes y de antemano un saludo muy especial al doctor César Torres Ormaza y a mis compañeros de la maestría de Derecho Administrativo. Los temas que le voy a hablar son la reparación directa y la acción de grupo. Hablaremos primero de la reparación directa. Necesitamos saber primero que la reparación directa es uno de los varios medios de control que se encuentran en la Ley 1437 de 2011 y que se utiliza para presentar acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La reparación directa se encuentra en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia y en su artículo 140 de la Ley 1437 del 2011. Cuando hablamos de este medio de control, que es la reparación directa, nos referimos que estamos hablando sobre un hecho, una omisión o una operación administrativa que haya generado por la entidad pública algún tipo de daño al accionante. El objetivo de la reparación directa es buscar que el Estado se obligue a reparar e indemnizar los daños causados que haya podido padecer cualquier persona o un grupo por consecuencia de este. Es decir, su finalidad es que se condene al Estado por una sentencia judicial a pagar los daños afectados y reparar lo causado. Esta reparación directa pretende el restablecimiento de los derechos que sean afectados. Para presentar una demanda de reparación directa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es importante agotar la vía de conciliación extrajudicial, la cual se solicita en hacer una conciliación con la entidad pública accionada ante la Procuraduría. Para presentar esa conciliación existe un plazo de 3 meses, en el que se suspenden los términos de caducidad. Si no prospera la conciliación o pasa el término de los 3 meses, se podrá interponer acción de reparación directa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Bueno, hay que tener en cuenta que por otro lado, al presentar la acción, tenemos que tener en cuenta que las demandas de reparación directa comúnmente toca demostrar por la parte del accionante hechos que corroboren con la veracidad de lo expresado en la demanda. Es decir, que el daño por causa de la entidad pública sí sucedió, armando de esta manera elementos probatorios que demuestren la veracidad de los daños ocurridos. Es decir, que exista un hecho dañino. Este daño debe ser antijurídico. Digamos que, es decir, que sea contrario a derecho, que no esté en la obligación de soportar. Por otro lado, la reparación directa se deriva de las responsabilidades extracontractuales del Estado. Cuando referimos a la responsabilidad extracontractual, estamos indicando que no son contratos, sino hechos o operaciones administrativas. Asimismo, de los actos administrativos también se pueden generar daños que conlleven la presentación de una demanda de reparación directa. Al ser la reparación directa impulsada por el artículo 90 de la Constitución Política, que nos dice que la obligación del Estado es de responder por los daños generados, hechos y omisiones que deben estar incluidos en los regímenes de imputación. Antes de hablar de las pretensiones de la reparación directa, quisiera hablar un momento de la caducidad de la acción. Y es que en el tiempo para la interposición de una reparación directa son 2 años, desde que ocurre el hecho o se tiene conocimiento del daño para presentar la demanda de reparación directa. Ahora sí, para hablar de las pretensiones, en la reparación directa, para reclamar las pretensiones por vía judicial, se reclaman por medio de daños y perjuicios. En los daños encontramos daños materiales y daños inmateriales. En los daños materiales es aquel daño cierto que se puede cuantificar, que se puede valorar, es decir, un bien mueble e inmueble. Ejemplo, el valor de una casa o el valor de un carro. Ese es el daño material. Ahora el daño inmaterial. En el daño inmaterial es aquel que se encuentra el daño moral, en que se encuentra la aflicción, la congoja, el dolor que padece el afectado o los afectados indirectos, como son los familiares o personas cercanas. Y otro daño incalculable es el daño a la salud, que se da cuando por medio de un daño
se deteriora la salud del afectado o indirectos, como son los familiares también o personas cercanas. De las pretensiones de los daños, el daño material se derivan para calcular pretensiones de la demanda, el daño emergente y el lucro cesante. Y de los daños inmateriales, para evaluar sus pretensiones, en algunas ocasiones se usa el lucro cesante. El daño emergente es el valor de lo que se ha dañado, el objeto de que ha sufrido ese daño y se tiene que reparar en efecto que existe ese tipo de reparación. Y el lucro cesante es lo que se ha dejado de percibir de la ganancia de la persona que ha venido padeciendo ese daño. Es decir, un ejemplo de daño emergente muy rápido sería cuando el Estado incurre en dañar un bien inmueble mío y ese bien inmueble tiene valor, entonces me lo daña y ya se calcula ese valor. Es decir, daña una casa. Y para el lucro cesante sería que cuando el Estado, yo tengo una tienda y el Estado llega y un carro y me destruye la tienda mía, dejo de percibir dinero, ya la gente no viene a comprarme porque no tengo tienda. Entonces serían esos dos ejemplos. Ahora bien, para hablar de las imputaciones de la responsabilidad del Estado, tenemos que tener claro que estas son las imputaciones que se presentan en una demanda de reparación directa, en la que podemos encontrar la falla del servicio, el daño especial y el riesgo excepcional. Vamos a hablar de cada una. La falla del servicio es una actividad irregular del Estado. Es cuando el Estado comete una omisión, una ineficiencia, una negligencia por parte del Estado. El daño especial. El daño especial es una actuación lícita que se desarrolla en favor del interés general, pero esa actuación es generada a un daño o a una persona o de un grupo de personas, rompiendo con la igualdad de los ciudadanos y las cargas públicas. Ahora, el riesgo excepcional. El riesgo excepcional, esta se desarrolla de una actividad lícita que se genera de un riesgo para las personas que ejecuten dicha actividad y que facilita el desarrollo ordinario de la actividad estatal. Estas serían las clases de imputaciones. Muchas gracias. Ahora hablaremos de la acción de grupo. Conforme al artículo 88 de la Constitución Política de Colombia, que promulga los derechos colectivos, encontramos que la acción de grupo se establece también la Ley 472 de 1998, quien contempla la acción de grupo. La acción de grupo es una figura jurídica que sirve para posibilitar la indemnización de perjuicios causados a un número plural de personas, el reconocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios originados, tanto la vulneración de los derechos colectivos como los derechos subjetivos de origen constitucional o legal. Ahora bien, hablaremos de las características de la acción de grupo. Primero, la acción de grupo es indemnizatoria, busca resarcimiento de los daños causados al grupo. El número plural de personas debe ser mínimo de 20 para que sea procedente la acción de grupo. Tercero, debe presentarse dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que se causó el daño. Esto por regla general. Cuarto, debe presentarse por medio de abogado. Quinto, puede ser presentada tanto por personas naturales como jurídicas que hayan sufrido perjuicios. Sexto, deberá ser presentada ante el juez contencioso administrativo. Y séptimo, el conjunto de personas debe ser mínimo de 20. Y quienes presenten la demanda representan a las personas afectadas. Seguidamente, ¿qué derechos protegen la acción de grupo? En estas podemos encontrar el ambiente sano, la moralidad administrativa, el espacio público, la seguridad y salubridad pública, los servicios públicos, consumidores y usuarios, la libre competencia económica. Estas son los derechos más frecuentes que se presentan en las acciones de grupo. La acción de grupo en sí, con estos derechos, su finalidad es proteger la pluralidad de personas a las cuales se ha causado un daño. Los perjuicios causados a cada uno de los integrantes del grupo debieron ser generados por las mismas causas, es decir,
Estos perjuicios tienen que tener los mismos daños, los mismos hechos. Debemos saber cuál es el término de caducidad de la acción de grupo. El término de caducidad, por regla general, son 2 años, siempre y cuando no se presenten acciones por daños a consecuencia de actos administrativos, que sería un término de 4 meses a la presentación de esta acción, de acuerdo a la ocurrencia de los hechos que ha generado el daño o que se tenga conocimiento de estos hechos. Entonces, para que se entienda más claro, debemos tener en cuenta que la acción de grupo, por regla general, debe ser presentada dentro de los 2 años siguientes a la ocurrencia de los hechos que han generado el daño o que se tenga conocimiento. Es decir, por excepción, cuando sean actos administrativos, se presentaría dentro de los 4 meses esos daños. Bueno, muchísimas gracias.